tipo de mutación. Empezamos con el primer tipo. Por sus células afectadas, después continuaremos por la extensión del material genético y por sus causas. Si nosotros exploramos los tipos de células afectadas, tenemos que observar la comparación tanto con un tejido sano y un tejido afectado. Si esta, por ejemplo, que esté totalmente pintado, significa que todo su cuerpo está con la mutación. ¿Qué significa eso? Tanto mi célula somática como mi célula germinal posee la mutación. Si está en todo mi cuerpo, entonces yo nací con la mutación. Pudo haber sido heredado de mis padres o pudo haber sido generada durante mi desarrollo embrionario. Vamos en los 1, 2 y 3 dibujos restantes a observar distinta ubicación de las mutaciones. Aquí. Si ya dijimos que acá tanto célula somática como célula germinal poseen la mutación, en estos tres, dependiendo de la ubicación de lo que está pintado, nos van a decir los tipos de mutación. Entonces, todo tu cuerpo, con excepción a tus gónadas, son células somáticas y observamos las gónadas, células germinales. Este número 3 tiene afectación en esos dos tipos de células, por lo tanto, los dos restantes que obtenemos, el primero en las gónadas, mutación germinal, aquí el número 2, mutación somática, y este señor o señora tiene los dos tipos a la vez. ¿Qué es lo que va a perdurar durante mi herencia? Aquellas que pasan las mutaciones en mis células gaméticas. Entonces, tengo las opciones tanto la número 1, la número 3 y último, aquella persona que nació con toda su línea celular con la mutación. Sin embargo, tenemos que observar si la mutación que tiene todas sus células le va a permitir reproducirse. ¿Qué significa eso? ¿Qué tipo de enfermedad genética es? Por ejemplo, si es un varón y tiene síndrome de Down, ¿podrá reproducirse? No. No se podrá. Si tiene hemofilia, un varón con hemofilia, ¿podrá reproducirse? Sí. Sí se puede. Si es una persona con diabetes tipo 2, ¿es una enfermedad genética? No. Entonces hay que saber qué tipo de enfermedades vamos a considerar dentro de la clase. Listo. Pasamos al segundo tipo, el segundo grupo, que es por la extensión de material genético. En este caso, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar tres tipos. El ADN, cuando se modifica o sufre un cambio, génicas, mutaciones génicas, en un solo sitio, mutaciones puntuales, también como sinónimo, y observaremos cómo cambian las bases nitrógenas. En lo que observamos como cromosómicas y genómicas, vamos a tener al cromosoma como el factor que va a cambiar. Si cambia dentro de sí estructurales y si cambia con respecto a la cantidad de cromosomas numéricas o genómicas. Empezamos con el primer tipo. Mutaciones génicas. Por lo tanto, yo voy a observar qué es lo que va a cambiar, que habíamos dicho desde el inicio, la secuencia. Y dentro de las secuencias me importa todo, me importa las bases nitrógenas.
Por lo tanto, en esas bases nitrogenadas tengo de dos tipos, pirina y pirimidina. Yo tengo que memorizarme esto porque así voy a poder deducir qué tipo de mutación puede ocurrir. Primer tipo, se llama mutación de sustitución en un solo lugar, puntual, dos tipos. ¿Y por qué son dos tipos? Porque tenemos dos tipos de bases nitrogenadas. Primer tipo, sustitución por transición. ¿Cómo ocurre esta transición entre el cambio de una purina con una purina? Entre el cambio entre una pirimidina por una pirimidina. Entonces aquí en este dibujo están todas las posibilidades que pueden ocurrir. Una sustitución por transversión. Aquí vamos a tener el otro caso cuando yo intercambio o cambio purina con pirimidina y su viceversa, pirimidina con purina. Todas las posibilidades, tengo mi purina, adenina, guanina, pirimidina, citosina, timina. ¿Se están colocando aquí qué cosa? ¿Letras de ADN o letras de ARN? De ADN. De ADN. Por lo tanto, toda mutación tiene que empezar en el ADN. El efecto ocurre en el ARN. Muy bien, hasta ahí tenemos mi cambio en el ADN sobre la base nitrogenada. Sin embargo, también yo voy a observar no solamente el cambio en el ADN, sino en la proteína. Y en otros casos no. Por lo tanto, tenemos que explorar tres tipos más de mutaciones que se observarán en la proteína. Siempre tenemos que empezar con un estado sin mutar y después con un estado mutado. Tenemos allá en el lado izquierdo sin mutar y en el lado derecho, después de la flecha, lo que está mutado. Por lo tanto, ¿cuántas letras tengo ahí en mi cadena de ADN que está sin mutar? ¿Qué tipo de cadena será? ¿Codificante o molde? ¿Codificante o molde? ¿Codificante o molde? ¿Cuál es? De manera sencilla es la codificante. Va de 5 a 3. Aquí no estamos haciendo ejercicio, estamos colocando directamente. La mutación puede ocurrir en la codificante y después se transmite a la molde. Y puede pasar viceversa, de la molde a la codificante. Pero con más frecuencia en la codificante. ¿Cuántas letras observamos? 2. Ya está, le voy a colocar del 1 al 12. 1, no se escribe, la mira con plumón. Ahí está. Le voy a colocar aquí con plumón. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha pasado una mutación. ¿Qué número de mutación? ¿Qué número de posición ha mutado? 6. El número 6. El número 6. Entonces, yo tengo que trabajar con original y mutado. En la sexta posición
cambio que tengo en la sexta posición, en el original, adenina, y en la mutada que tengo, ¿cómo se llama este tipo de cambio? Cambio de adenina a timina. ¿Cómo se llama la mutación? Sustitución. ¿Cómo se llama la mutación cuando cambio de adenina a timina? Transversión. Purina, pirimidina. Transversión. Sustitución por transversión. Listo. En el ARN, ¿qué es lo que estoy observando en la sexta posición? También adenina. ¿Y qué es lo que estoy viendo aquí? Uracilo. Pregunta. ¿El uracilo también es pirimidina? Purinas son adenina y guanina, los demás son pirimidina. Por lo tanto, si ocurre una transversión en el ADN, también lo voy a ver en mi ARN, el mismo tipo. Vamos con los codones. Con los codones, ¿cuántos codones tengo? 4. Muy bien, tengo 4 codones, y de esos codones, ¿qué número de codón posee la sexta posición? El codón número 2. ¿Cuál es el codón número 2? A ver, dígame. Guanina. ¿Cuál es el GU? ¿No? Tercera posición. Tercera posición es la que finalmente tengo mi aminoácido o proteína. ¿Cuántos aminoácidos hay? Hay 4. ¿Cuál es el que codifica el número 2 y es el original? ¿Cuál? Valina. En mi mutada, el número 2 es valina. Muy bien. ¿Ha habido algún cambio? Entonces, esto no ha cambiado. No hay un cambio. No hay. Por lo tanto, ¿hay mutación en el ADN que se observa en el ARN? Sí. ¿Pero se observa en la proteína? No. Entonces, tenemos la mutación por silencios. Mutación silenciosa. ¿De acuerdo? Mutación silenciosa. ¿Listo? Ahora, siguiente ejemplo, con la misma secuencia. ¿Qué posición está cambiando? ¿Qué posición? ¿Qué posición está cambiando? La posición 7. Séptima posición. ¿Cuál es el original? Citosina.
resultado? Adenina. Cambio de citosina a adenina. Pirimidina cambió a una purina trans. Entonces, lo mismo voy a observar en mi ARN. Citosina adenina. ¿Ahora sí lo que vamos a decir? Trans. ¿Qué codón posee este cambio de la séptima posición? ¿Qué número? De los 4, el número 3. ¿Qué posición está cambiando? Del codón. La primera posición. Lo que yo estoy colocando aquí es la posición del codón. Primera posición. El codón inicial era CCC y obtengo un ACC. Entonces la primera posición del codón, dentro del codón es el codón. ¿Qué aminoácido? El original, ¿qué número de aminoácido es? El número 3. Original es prolina. ¿Y qué tengo al final? Treonina. Entonces tengo un cambio. Cuando yo observo que mi mutación del ADN cambia por un aminoácido nuevo, ¿cómo se llama esto? Consentido error. Consentido error. Este no se ve tan grande. ver, no se ve bien ahí los numeritos, pero ya. ¿Cuál es el que ha cambiado? ¿Qué número? ¿Ha cambiado? ¿Qué número? ¿Qué posición?
la 12ª posición, porque en el ADN se cuenta desde la letra 1 hasta la letra última. Cuando yo comienzo a ver los codones, ya yo pongo otra numeración, yendo de más a menos. ¿Cuál es el cambio? Dime, ¿qué cambio de cambio? Citosina por guanina. Ya. ¿Y acá en el ADN también es igual? Citosina por guanina. ¿No? ¿Qué tipo de mutación es esta? Se observa la misma, no hay ningún cambio. ¿Qué codón? El número 4. El número 4. Su tercera posición dentro del codón. Tercera posición. Tercera posición. ¿Cuál es el codón? UA, UAC, y tengo acá UA, UA. Entonces, citosina cambió por guanina. En el aminoácido cambió. El número 1, ¿qué número? El 4 cambió de tirosina. El número 4, ¿hay aminoácido? No hay. Hay esto. Listo. Cuando antes ya tenía un aminoácido y ahora ya no tengo, sino que ya se detuvo la traducción sin sentido. Este sinsentido ocurre solamente por transversión, en el ejemplo sí, pero puede ocurrir otro tipo. En de sustitución también puede generar dicha anomalía. Pasamos al siguiente tipo de mutación génica, que es la mutación de deleción o de inserción. Muy bien. Para nosotros observar este tipo de cambio, tenemos que perder o ganar con la inserción. Perdemos con la deleción, ganamos con la inserción. ¿Cómo se observa? Primero vamos a contar cuántas letras. ¿Cuántas letras tiene el original? Tanto en ADN como en ARN. El ADN, ¿cuántas letras tiene en total? 21. ¿Cuántos tiene la ARN? Igual. ¿Cuántos aminoácidos? 7. ¿Está? Entonces yo tengo que establecer mi condición sin mutar original. Vamos a ponerlo por acá. Mi original, veo el ADN y tiene 21 letras, me dijeron, ¿no? ARN también 21 y su proteína tiene 7 aminoácidos. Si pasó por deleción, ¿cuántas letras tiene? Ustedes tienen ahí sus diapositivas en el Canva. ¿Cuántas hay? ¿Contaron? Hay 20. ARN también va a tener 20. ¿Cuántos aminoácidos hay? 6. En la inserción. 2 tienen su diapositiva ahí. ¿Cuántos hay? 20. Igual tenemos aquí. ¿Y cuántos aminoácidos tiene? 7. Muy bien. Entonces, cuando yo observo la deleción y solamente veo la proteína, el conteo de aminoácidos, yo puedo observar que sí hay cambio. Perdí. Pero cuando yo veo la inserción, no veo nada.
no cambió nada. Sin embargo, en el ejercicio, en el tipo anterior, yo he contado cuántos hay. He contado cuántos hay en el aminoácido. ¿Qué cosa he hecho? He mirado uno puro. Entonces ahí es donde tengo que observar a nivel de proteína cómo son los aminoácidos, no cuántos hay en total, porque este no me está reflejando nada, ¿cierto? Aquí yo digo, hay ciertos aminoácidos, no ha habido mutación, pero tú sabes que en el aminoácido no se va a observar, pero sí hay cambio en su ADN y en el ARN, ¿verdad? ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que ver? Ver la secuencia. Muy bien. Los cambios aparecen, ya para hacerlo rapidito, a partir del número 3. Por lo tanto, voy a copiar lo que dice el número 3, el codón número 3, tanto en ADN como para ARN. Mejor solamente ARN para no copiar. Original. Codón 3. Díctame. ARN. UGC. El número 4. UA. Y el quinto. Ahí nomás. ¿Notaje? Sí. Correcto. Empezamos con la de ¿y cuál es el aminoácido? Cisteína, leucina y arginina. ¿Está? Ahí lo copio más abajo. Empezamos con la deleción. Dime el codón 3 del mutado con, a ver cuál es, el número U, UCU, ¿qué más? UAC, ¿qué más? GAA, está, GAA, ¿listo? Ahí. Vamos a ir corroborando qué es lo que tiene la mutada de la origen. Esto es la mutada. De arriba compruebo con lo de abajo. Uracilo, uracilo. Guanina hay, no hay. Citosina hay, sí hay. Aquí está. Citosina no. Uracilo, acá con otro color porque es otro color. Uracilo hay, sí, acá está. Uracilo hay, aquí está. Adenina hay, aquí está. Se acabó. Y después, citosina hay, aquí está. Guanina hay, aquí está. Adenina hay, aquí está. Este viene del otro. Lo ponemos para que no, ¿cuál era el otro? AUU. El sexto es AUU. Y acá está el otro. Aquí, así. Muy bien. ¿Quién no está? La guardia. ¿Y qué es lo que ha pasado en la mutada? ¿Qué es lo que ha pasado en la mutada? Yo ubiqué ahí las que son comunes y las que no. ¿Hay o no? ¿Qué pasó? Se quita la guardia de lesión. Eso es lo que estamos viendo. Pero ¿qué pasó con los codones? ¿Son los mismos? No. ¿Y por qué no son los mismos? Porque ha ocurrido una lesión. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el cambio? Ya no hay una cisteína. Y ahora hay 2 leucinas. Bueno, cambió todo. Cambiaron todos los aminoácidos. Cuando se va la guanina queda un espacio en blanco. Si queda un espacio
Por este motivo, yo no puedo dejar estos codones intactos. No los puedo dejar intactos. ¿Qué tengo que hacer? Llegar a Entonces todos los aminoácidos cambian, ¿no? sí. Entonces voy a marcar con verde. Entonces, 1, 2 y 3. ¿Qué quedó? Me quedó un espacio, UA, ¿verdad? Y de ahí viene el azul. Yo no puedo contar dos, ¿qué tiene que haber? La C, y me quedó todo un espacio y no tengo la GA. ¿Puedo contar dos? No puedo. ¿De quién me presto? De la, y me quedo un espacio de U. Y de ahí tengo que seguir completando. En síntesis, ¿qué es lo que ha pasado? He corrido todo hacia el lado izquierdo. Por ese motivo, ahora, ¿qué aminoácido tenía? A ver, voy a borrar acá. El original que tenía cisteína, leucina y arginina. ¿Y ahora qué tengo? Serina, tirosina y glutamato. Ahí déjalo en glutamato. Cambió todo, ¿no es cierto? Todo, exactamente todo, solamente a partir de donde ocurrió la deleción. Entonces hay este efecto, ya no se cambia una solita, se cambian todas. A partir de la mutación, este cambio es en el marco del medio. Ahí la proteína pierde toda su función, ¿no? Sí, sí o no, todo depende de los aminoácidos. Sí, pero Cambia, digamos que cambia su secuencia. entonces la proteína va a hacer algo totalmente diferente. Inserción. ¿Puedo borrar esto? Estoy dejando que... ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? La voy a borrar. Ya. Me vas a dictar la mutada. Me vas a dictar la mutada. Díctame la mutada. Sí, ARN estamos trabajando. U, G, ¿qué más? Las 4. C, U, después A, C, G y el otro A, U. ¿Sí? ¿Listo? Vamos a hacer el mismo trabajo, vamos a ir chequeando qué es lo que pasó con la de arriba y con la de abajo. Uracilo. Aquí está, uracilo. Guanina. ¿Hay guanina? Aquí está. Citosina. Aquí está. Uracilo. Acá está el uracilo, uracilo. Adenina. Aquí está adenina. Citosina, guanina, adenina. Y finalmente tengo acá qué cosa? Adenina, uracilo, y por ahí me falta el otro. Listo. ¿Qué pasó? ¿Corrió para el lado izquierdo? ¿Para dónde corrió? Para el lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que habrá pasado? Entonces lo voy a colocar yo aquí. ¿Quién aumentó? ¿Quién quedó vacío? El uracilo. Por lo tanto, esa es mi inserción. En este codón. ¿Yo tengo codones de 4 letras? No. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Coger 3. Me sobró, ¿qué le hago? Se lo paso, le hago para el otro lado. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? C, a este de acá le voy a tener que
tengo acá? CGA. Hago mis 3. ¿Quién me sobra? El A. Lo paso. Y finalmente, ¿qué voy a tener? A, U. No puedo tener 4, tengo que tener 3. Entonces todo lo que he agrupado por los corchetes son mis secuencias mutantes. Entonces, todo este reagrupamiento ocurre porque tenemos solamente 3 letras en nuestro código genético. ¿Qué tipo de mutación se observa en la proteína? ¿Cuál es? Allá. Leucina y treonina. A pesar, mira, acá son iguales, pero este ya no. Y la siguiente tampoco. A pesar de que hay un común, no es decir, hay una, ¿cómo se llama este acá? Cambio con sentido erróneo, no. Si cambia toda la proteína es, cambia el marco de lectura. Último tipo es por extensión de los tripletes. ¿Qué significa que yo voy a extender los tripletes? Significa que voy a ampliar la cantidad de letras de mi ADN. ¿De qué manera? ¿Qué es un triplete? Triplete son 3 letras, un codón. No todo triplete es codón. Entonces, para llevar esta mutación, expansión de los tripletes o extensión de los tripletes, yo tengo que ubicar una zona donde hay una repetición. Repetición de tripletes. No empieza de una sola. A ver. ATC. Este es mi triplete. Si en una zona de mi ADN tengo una repetición de ATC, ¿cuántas repeticiones de ATC tengo? 3, ¿cierto? 3. ¿Cómo ocurre la mutación? Por expansión de los tripletes, que están repetidos. Entonces voy a colocar aquí ATC, ATC, y después pongo ATC, ATC. Y en el centro me queda lo que había origen. ¿Cuánto tengo en total? 9, no. Por 7. ¿Es cierto? 7 repeticiones. Entonces, el espacio que ubican estas 3 repeticiones ya no es el mismo. ¿Por qué? Porque ha habido una expansión. Entonces, esto se convierte más grande la longitud del ADN. ¿Cuántas letras tengo aquí? 9. 9 pares de base. ¿Acá cuántas tengo? 21 pares de bases. Entonces, cuando yo tengo el aumento de 3 en 3 es extensión de tripletes. Pero se observa en primer lugar que ya hay una secuencia de repetición de tripletes. Esta es una repetición de tripletes. Lo que ha ocurrido ahorita con eso que yo he añadido, esto es la expansión. La expansión de los tripletes. Aquí, ¿qué es lo que estoy observando? ¿Cuántas letras están expandiendo? ¿Hay eso? ¿Hay original? ¿Hay mutada? No hay, ¿no? ¿Qué es lo que está observándose? Hay más repeticiones. Hay más repeticiones y ¿qué más? Estamos observando por personas.
Entonces, estoy viendo yo las repeticiones. ¿Cuántas repeticiones se dice? 8. ¿De 3 letras? No. De 4. Entonces, cuando yo voy viendo esto, ya no son repetición de tripletes, ahora son repetición en tándem. Repeticiones en tándem. Repeticiones en tándem significa que a partir de 3 hasta 12 yo puedo ver. Si hubiera sido gata A, ¿cuántas serían? 5. Gata A, gata A, gata A, por 8. Esta otra persona, número 2 y número 3, tiene 9 repeticiones. ¿Significa que la 1 mutó en la número 2? No. ¿O la persona número 2 y número 3 son gemelos? No. Solamente yo he analizado parte de su gen y tienen esta cantidad de repeticiones. ¿Cómo sé que ha cambiado por expansión de tripletes? Cuando, ¿Aumenta? por supuesto, va a aumentar, pero ya ha aumentado, miren, en diferente cantidad. Cuando veo si tiene enfermedad. Ahorita solamente sabemos que uno tiene 8, uno tiene 9 y el otro tiene 10. ¿Cuál de ellos es el enfermo? El de 10. El de 10. ¿Cómo sabemos eso? Porque tenemos que hacer una contabilidad. Y esa contabilidad se le llama rangos de la repetición. Van a haber expansiones, van a haber aumentos que nos van a generar rangos normales, rangos premutación y rangos de la mutación completa. Digamos que lo que hemos visto ahorita están dentro del rango normal, ninguno tiene la enfermedad. Y que el rango más grande tiene que ser 50. ¿Estará enfermo alguno de ellos? No. Eso es lo que tengo que yo observar. La cantidad de repeticiones las tenemos de diferente cantidad, pero ¿están dentro del rango o no están dentro del rango de patología? Muy bien. Entonces yo voy a observar estas repeticiones en mi paciente si analizamos nuestro gen. 5UTR, exón intron, exón y 3 UTR. Yo puedo ubicar estas mutaciones en cualquiera de esos 5 espacios. En todos hay. En todos. ¿Cuál es la característica de estas enfermedades que presenten estas anomalías de expansión de tripletes o de expansión de repeticiones en tándem? Es que son, en primer lugar, las más comunes son las neurodegenerativas. Y si está unido a nuestro sistema musculoesquelético, neuro, músculo, muscular, atrofias del músculo. ¿Lista? Por ejemplo, si es con nuestro sistema muscular, tengo la distrofia miotónica. ¿En dónde está cambiando? En el 3 UTR de la proteína. ¿Cuál sería la proteína que está mala en la distrofia miotónica? ¿Cuál está mal? ¿Cuál está mal? Aquí estamos. DMPK. ¿Cuál es la DMPK? Es una proteína. En el lado 5TR yo tengo síndrome de X-frágil y aquellas que están aquí, dentro de los exones, van a tener que observarse si tienen codones. Aquí sí están siendo tripletes llamados codones. CAG y GCX. ¿Qué significará GCX? No conozco ninguna base nitrogenada llamada X. No conoces porque está simbolizando las 4
usando la alanina y en el otro es la glutamina. Si yo veo el 3-UTR o el 5-TR, va a depender de qué? De lo que posee dicha parte. En el 5-TR yo voy a tener el inicio de la transcripción y acá que voy a tener. ¿Qué es lo que había, se acuerdan? En la región 3-UTR. En los intrones había información. No. No había información, entonces ¿por qué está generando una enfermedad? Porque le metí información. Porque le metí información. Porque le metí información. O porque en realidad sí tenía un poco de información, que es determinar dónde empieza el exón, entonces se altera el ciclo de corte. Si yo observo, por ejemplo, las enfermedades de poliglutamina, que son aquellas donde tengo el exón con la expansión de tripletes, tengo acá la enfermedad de Huntington, estas 5 enfermedades, 6 enfermedades que son las ataxias. ATXN es el nombre del gen ataxia, aquí están los nombres. Ataxia espinocerebral, ojo si no están, si no pueden encontrarlo. ¿Qué tipo de repetición está ocurriendo? CAG. Y acá tenemos el rango. Rango de repetición de las repeticiones en tándem normal. Y la expandida. Y si está expandida está mutable. ¿Cuánto es lo mínimo? De 6 a 35. Este tipo de repetición lo pueden tener las personas 100%. Cuando ya comenzamos a observar de 36 a 250, yo voy a tener riesgo de padecer la enfermedad. Entonces, si yo tengo una persona que tiene 40 repeticiones, significa que se ha expandido su región de el exón. Repeticiones de CA. ¿Cierto? ¿Estaría o no estaría enfermo? Sí estaría. Ahora, ¿a qué edad se quedaría enferma esta persona? A ver, si tengo 80 repeticiones, también estoy enfermo, ¿verdad? ¿Listo? ¿A qué edad? A los 38. Recuerda que eso es, no es la edad, es la cantidad de... Entonces, las personas que tienen estos valores que están cerca a los rangos normales, por así decirlo, van a ser aquellos que son, vamos a poder diagnosticarlo mejor. ¿Ok? 40 repeticiones, este es el Huntington, la enfermedad de Huntington adulto. Y de más de 80 repeticiones va a ser el Huntington juvenil. ¿Qué significa juvenil? Desde los 10 hasta 20 años. Desde los 10 a 20 años. Entonces, más de 80 repeticiones. Entonces, si una persona tiene 20 años, tiene 80. Y si tiene 10, tiene más de 80. Menos repeticiones, aparece más tarde. Más repeticiones, aparece más joven. Entonces, mientras más repeticiones, entonces estoy diciendo a partir de 80. Y estoy dando un límite de 10 años. ¿Hasta cuánto? Hasta 250. Enfermedad neurodegenerativa. Lo mismo va a ocurrir para tus personas. No sé si en el caso de la ataxia será ataxia adulta o ataxia juvenil, no sé, no tengo conocimiento. Y acá tengo el síndrome de X frágil. En el síndrome de X frágil tengo el valor de 5 a 44, a partir de más de 200 tienes el síndrome de X frágil. Con el gen
otra enfermedad que tiene el mismo gen, pero los enfermos tienen a partir de 55 a 200. Ahí que tengo, vamos a anotar los números. De 5 a 44 y después viene de 55 a 200 y hay otro que es mayor de 200. Son consecutivos, ¿cierto? Entonces, como yo tengo estos tres valores para un mismo gen, voy a colocar el rango normal, se repite para ambos, el rango premutación y la mutación completa. La mutación. La mutación completa. ¿De acuerdo? ¿Cómo se diagnostica entonces estas enfermedades? Vamos a ver para el síndrome de X frágil. Su nombre lo dice, X frágil significa que el cromosoma X está frágil. ¿Por qué? Porque tiene riesgo de perder una parte de su cromosoma, que es en la zona del telómero del brazo Q. Ahí donde está apareciendo esta cosa medio transparente es el sitio frágil. En esta zona está la ubicación del gen FMR1. Muy bien. ¿Quiénes tienen cromosoma X? Varones y mujeres. ¿Cierto? ¿Cuántos tiene la mujer? Dos. ¿Cuántos tiene el varón? Uno. Entonces, ¿quiénes tendrán la enfermedad con mayor frecuencia? Los varones. Porque solamente tienen una posibilidad, que es el o tienes el sano o tienes el mutante. ¿De qué se encarga esta proteína que se genera a partir del gen FMR1? Se encarga de regular la modulación durante tu neurodesarrollo. Entonces, aquellos que tienen síndrome de X frágil, ¿qué tendrán? Discapacidad mental. Enanismo, no, eso sería crecimiento. Neurodesarrollo. Dicho neurodesarrollo. Entonces, para saber dónde ocurre nuestra expansión, tenemos que ver el gen. Acá está el gen del FMR1. Yo tengo mi 5UTR, corrijan ahí, está URT. Exones 1 hasta el 17 y el 3 UTR. Listo, ya tengo mi estructura del gen FMR1. ¿Y en dónde está ocurriendo la expansión? En el 5, en el 5UTR. Los tres casos. Acá está colocado otro, pero esto no cambia, ¿no es cierto? De 55 a 200 está igual. Esto de acá están variando. Empezamos con el caso sano. Tenemos de 6 a 50 y tenemos ARN, sí tenemos transcripción y tenemos proteína. Sano. Vamos con la premutación. ¿Tiene ARN? Sí. ¿Tiene proteína? Poco. Entonces, ¿qué pasará ahí? La traducción no es eficiente. La traducción no es eficiente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si la traducción es eficiente, ¿qué es lo que va a pasar con su ARN? A pesar de que haya mucho, se va a comenzar a degradar porque no se utiliza. Entonces, estas proteínas de aquí, a pesar de que son formadas, no son 100% funcionales. Muy bien, habíamos dicho que se afectaba nuestro sistema nervioso. ¿Qué es lo que debería tener? Discapacidad mental, movimiento, ¿no es cierto? Hipotonía de repente, ¿no es cierto? Microcefalia, alguna anomalía de la columna y del sistema neural nervioso. Pero ¿qué observamos en las mujeres? ¿Qué es lo que dice que pasa? Falla fallo ovárico. ¿Por qué? Porque tiene dos cromosomas. Entonces, aquellas que tienen esta
falla ovárica, de las afectadas que tienen la premutación son portadoras. Tienen un cromosoma sano y el otro cromosoma con la premutación. Y de aquellas que están, no todas van a tener, es de 15 a 25% de mujeres que tienen la premutación. Y yo estoy segura que estas son las portadoras. Y de las portadoras, estas tienen fallo ovárico. Y los varones, los que tienen la premutación, tienen ataxia. Temblores. Ataxia. ¿Quién es el único que sufre alteración del sistema nervioso? Él. La mujer, al tener un cromosoma X sano, es como si fuera esta mujer, pero no igualito su cromosoma así, ¿ah? Un cromosoma idéntico, como si fuera sano. Como que tiene uno de repuesto. Claro, por supuesto que sí. Acá vamos a hacer más traducción o hacer la traducción correcta y dependiendo también de cuánto es la premutación. Si tiene 55, por ejemplo, o tiene 60, no va a haber mucha disfunción del... Va a haber un poquito más quizá. Pero, como tiene dos copias, tengo el gen del cromosoma de aquí y tengo este aberrante. ¿Me va a funcionar este, sí o no? Obvio. En cambio, el varón, si solamente tiene este, ¿va a funcionar algo? No. Y acá, cuando tengo más de 200, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay ARN, hay transcripción? No. Y si no hay transcripción, no hay proteína. ¿Por qué? Acá estos palitos de color rosado están representando algo. Cuando nosotros, no es CAG, sino es ahora qué, CGG, ¿no es cierto? Hay un montón de CGG. CGG. Estas repeticiones que yo veo aquí, CG, 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 van a formar las llamadas islas CPG. Estas islas CPG que están en tu ADN van a ser candidatas para la metilación. Entonces ellos van a tener más su grupo metil. ¿Correcto? ¿En dónde están ubicadas estas islas CPG? En el 5TR. Y en el 5TR, ¿qué es lo que tenemos? Según nuestra estructura del ADN, ¿qué teníamos? El promotor. El promotor está antes del 5TR. ¿Qué es lo que tenemos? Vamos a tener nuestro inicio de la transcripción. Por lo tanto, si ese sitio de la transcripción se metila, ocurre el silenciamiento génico. ¿Qué significa silenciamiento génico? Que ya no va a haber transcripción. Esto ocurre ¿por qué? Porque aumentaron los CGG y aumentaron dentro de esos CGG el CIG. ¿Y por qué en el anterior no, profesora? En el anterior no, porque no eran suficientes. Y acá sí son suficientes. Por lo tanto, aquí no hay proteína, aquí hay proteína aberrante. Esta es una familia en la cual tenemos una persona con síndrome de X frágil. ¿Cuál de ellos será? ¿El hermano mayor? El niño. ¿No es cierto? El niño. ¿De quién heredó esa enfermedad de síndrome de X frágil? ¿De quién hereda el niño su cromosoma X? Del papá. Entonces la mamá le da el Y.
El niño, si es niño, hereda su cromosoma Y del papá. La X. Entonces el X lo hereda de la mamá. Muy bien. Pero la mamá no tiene enfermedad. Entonces es portadora de la mutación completa. ¿Y el papá? ¿Y el papá por qué no tiene? Lo comprobamos con las hijas. ¿Cómo me doy cuenta que él sí tiene y esta no tiene? Por la mirada. La posición de esta niña está diagonal. ¿Su mirada va hacia la diagonal? ¿Sí o no? Sí. La posición del cuerpo de esta niña está hacia el frente. ¿Su mirada va al frente? Sí. La posición de este niño, su cuerpo está hacia el frente. ¿Su mirada va al frente? Acá el papá, estaba sospechando. Está hacia el frente. ¿Mira hacia el frente? La mamá también. Entonces, ¿cómo ustedes? No vayan a decir, ¿quién le apaga el celular? ¿Quién le pone el celular acá? Si le apretas de volumen, lo silencio. Lo voy a apagar. No sé cómo se puede tratar. El que es el dueño lo tiene que, si lo dejan atrás, lo tienen que dejar en silencio, por favor. Si no, lo decomiso. Doctora, pero si el padre tuviera también el síndrome de cromosoma X frágil, ¿no presentaría lo mismo que el hijo? O sea, ¿tendrían las mismas afecciones? ¿No? Claro, pero las hijas también estarían. No, siempre digo que no podría ser el papá porque lo veríamos los igual hijos que el no hijo. podrían estar enfermos, los hijos varones. La mamá tiene que estar enferma. Claro, claro. ¿De quién? El X, ¿de quién lo hereda? ¿Del papá? Por eso hemos empezado. No, de Si la el mamá. papá está enfermo, las hijas, alguna de ellas tiene que estar enferma. Así es. ¿Conocen este dibujo? Algunos sí, algunos no. Este es un árbol genealógico de las enfermedades. ¿Qué estoy observando de las enfermedades? Quienes están sanos y quienes están enfermos. Y como no está colocado los nombres, ni los apellidos, ni los rostros, ¿qué es lo que tendremos que usar? Símbolos. Los símbolos más conocidos que tenemos acá es el círculo. ¿Qué significará el círculo? Significa la mujer. El cuadrado significa el varón. Listo. Entonces, ¿cómo identifico una familia? Varón se une con una mujer y de esa unión generamos descendencia. Primer hijo, segundo hijo, tercer hijo. ¿De acuerdo? Familia. Acá, ¿por qué desciende de uno solo? Porque el papá ahorita no importa. ¿Y saben por qué no importa? Porque no tiene antecedentes del síndrome de X frágil. No tiene. No nace por fisión binaria y después van a decir, pero profesora, puede haber adoptado. ¿Cierto? Puede haber adoptado. Pero el símbolo de adopción no está presente. No hay símbolo, no está el símbolo de adopción. Para nosotros tener esa simbología, no está. Donación de óvulos, donación de espermatozoides también se puede colocar. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué más estoy viendo? Que están sin pintar y pintados. Eso significa que los que están sin pintar están sanos y los no pintados son los... Y los pintados tienen la mutación. Aparte, tengo números. ¿Qué está diciendo? Que son la cantidad de repetición. El varón tiene un solo número, la mujer tiene dos. ¿Por qué? Porque estoy viendo que es la cantidad de cromosomas. ¿Quién tiene 2X? La mujer. Y el varón tiene uno solo. Ahí está. Listo. ¿De quién viene entonces la enfermedad en esta familia? Si yo soy este de aquí, por ejemplo, la última generación. 1, 2, 3,
desarrollado la mutación, la premutación, perdón, que es lo que tiene, habrá tenido alguna enfermedad, probablemente. ¿A quién le pasa esa enfermedad? Aquí es la pregunta, ¿no? Si el papá está enfermo, el hijo estará enfermo, no, porque le hereda de la mamá. Acá está su 30, le pasó el 30. Y también la mamá le pasa a sus hijas, por lo tanto, si tenía 29 y 30, acá le pasó esta el 30 y a la otra el 29. Doctora, ¿Sí? en este caso los hombres no presentan la clínica de lo que sería el síndrome, pero en este caso el bisabuelo dice que tiene la premutación. ¿Sería un cambio epigenético en su caso? No hay. ¿O nació con ese...? No hay más información, así que puede haber nacido con eso. Pero Porque antes no, se habría desarrolló con la hija. no habría presentado la clínica, no tendría retraso, presentaría Sí, él temblores, tiene premutación. porque dice que solo es portador según la simbología. Pero todo depende. Hay un mínimo que es 55 y hay un máximo que es 12. Porque- Entonces está más para el lado mínimo o para el lado máximo. Más Claro. para el lado mínimo. Entonces es portador. ok. Ahí te dice de mutación completa. Puede haber tenido cuando es más viejo, porque ya debe estar muerto, ¿qué cosa? Temblores. Temblores. De adulto. Lo que yo había mencionado aquí con la enfermedad de Huntington también se podría extrapolar para otras enfermedades. Todo viendo la clínica, pero en este caso me dice que es otra. ¿Quién le hereda a las hijas? El papá. Pero aquí hay un cambio en la cantidad. Esto significa que de generación en generación pueden aumentar un poquito o pueden aumentar un montón, como es en el caso de esta familia. Mamá le hereda tanto a hijo como a mujer. Acá tengo 250. Si tiene una expansión, esa expansión o ese mecanismo de expansión se hereda. Aquí, en esta otra hermana mayor, tengo 450, tengo 500 y 500. Esta tiene el síndrome de X frágil, esta otra también. Y esta no lo tiene o tiene algunos síntomas. ¿Qué es lo que va a pasar? Mira, este cromosoma está sano. Este ayuda a paliar la deficiencia en la proteína. Esta que tenía la premutación, portadora de premutación, genera hijos varones con síndrome de X. Esta mujer tiene síndrome de X frágil, no tiene, es portadora de la mutación completa. ¿Qué más que hay que añadir para las que son mujeres? Es el mecanismo de la inactivación del X. En la inactivación del X, ¿qué ocurre? Yo voy a silenciar los genes de un cromosoma X al azar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo, en este caso de las que son rosaditas, van a tener muy probablemente el cromosoma que tiene 250 inactivo y con mayor actividad los que tiene 3 en sus células, tanto somáticas como candidas. Esto también. Entonces ahí yo voy a ver que hay una compensación en estas señoras, en estas mujeres. Pero ¿qué es lo que sí se está observando con seguridad? Que aquellas que tienen tanto premutación como la mutación completa pueden generar síndrome de X frágil con la mutación completa. Esta tiene mutación, premutación. Tiene premutación. Este tiene la mutación completa, sí, pero no está enferma. Ella generaría hijos con síndrome de X frágil. Esta está enferma, sí está enferma porque está de rojito. Ha
diciendo para explicar este de que empecé con este. Se ha expandido de 80 a 83, ¿no es cierto? Y acá también pasó que redujo. Esto puede pasar. Pasó de 80 a 83 y de 83 a 80. Y acá no. ¿Por qué? Porque simplemente al azar se expandió más. Se está heredando no solamente la repetición, 80, se está heredando el mecanismo. Se está heredando el mecanismo. ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, quiero hacer mi emprendimiento, voy a alquilar un local. ¿Qué es lo que voy a hacer? No sé, un coffee shop. ¿Y qué voy a ir a buscar? ¿Un local así todo caladito? No, voy a preferir que tenga ya una instalación de cocina. Entonces, ¿qué estoy tratando de heredar? Todo el mobiliario. Entonces, si yo voy a realizar una actividad de cocina, voy a tratar de heredar cocina, utensilios, mesas, muebles. ¿De acuerdo? Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Yo ya tengo todo ese implemento para hacer la cocina, la comida. ¿Qué es lo que hago? Le digo. ¿Y qué es lo que pasa dentro de su desarrollo embrionario de esta niña? Lo utiliza por montón y se expande. Esto es al azar. Vas a pensar que es del papá. No es del papá. El del papá es este 30. El del papá es este 30. El de la mamá pasó eso. Esto es al azar. Al azar. ¿Por qué? Acá también pasó de 450 a 800. Si la madre es portadora, la hija también podría ser portadora. Podría ser portadora tanto de la premutación como de la mutación. Pero sí o sí el hijo que está saliendo enfermo. ¿Quién? ¿Este de aquí? Sí, eso y el otro lado también. ¿Este de acá tiene? No, ¿Tiene? el otro. ¿Este de acá? Claro, este ya está enfermo. Claro. ¿Cuál tiene mayor posibilidad que pueda tener hijos en adelante con mayor posibilidad? ¿El que está más enfermo o el que está más? Este niño se va a poder reproducir No. acá. Este se va a generar un hijo enfermo. Varón. Si es que tiene varón. Y si no tiene varones, puede que genere hijas enfermas o hijas portadoras. Siguiente tipo de mutación. Mutaciones de los cromosomas. En estas mutaciones de los cromosomas ya no vamos a ver ADN, sino estructura del cromosoma. Para ver la estructura del cromosoma tengo que recordar qué cosa. Mi brazo P, mi centrómero y mi brazo Q. Los telómeros, los telómeros. En este gráfico, si tenemos los mismos colores, está representando que es un solo tipo de cromosoma. Y acá cuando estoy observando dos tipos de cromosomas, son dos diferentes cromosomas. Tenemos de lesión, duplicación, inversión, de lesión, pérdida de qué? De material genético o de regiones del cromosoma. En este caso se ha colocado letras. Estas letras podrían representar genes o podrían representar locus. Un locus, otro locus, y tengo que ver el orden. Pierdo
por la duplicación gano, pero gano ¿de dónde? De mí mismo. En este caso estoy ganando B y C por 2. En el primer caso estoy perdiendo D, es lo que me dice. Puedo perder más 2 letras, por así decirlo. Puedo perder hasta perder todo un brazo P o todo un brazo Q. Si yo pierdo todo un cromosoma, ya no es BBC. En la duplicación también, por 2, por 3, por 4, en la inversión voy a ver el orden, por eso está de manera consecutiva. Y en este caso está ocurriendo en el brazo largo. Brazo Q está cambiando el orden del B con D, teniendo siempre la mantención del número 2. Pueden ser de 2, por ejemplo, si yo cambio A con B, también. Si yo puedo coger, por ejemplo, el A con B, se intercambia el C con D y acá lo pongo hacia arriba, también. ¿Qué más puede ocurrir? Considerando el centrómero. En vez del E está el F y en vez del F está el E. Deleción, pierdo tamaño. Duplicación, gano tamaño. Pierdo material genético, gano material genético. Inversión, reordeno los genes, los locus. Y finalmente la translocación va a tener un interca de tipo balanceado y desbalanceado y balanceado. Un cromosoma, en este caso el azul, pierde y el otro cromosoma, en este caso el amarillo, gana. Pierde y gana. En la translocación recíproca, el azul pierde, el naranja pierde, el azul gana lo que perdió el naranja y el naranja gana lo que perdió el azul. Entonces, aquí hay una transferencia del perdedor al ganador y acá hay un intercambio. Sin embargo, ¿el intercambio es equitativo? No. Solamente es intercambio. Finalmente, yo tengo un subtipo de translocación recíproca que se llama translocación robertsoniana. Involucran 2 cromosomas de diferente tipo, en el cual va a ocurrir un primer evento, que es el rotura a nivel de los centrómeros. Se rompieron. ¿Quiénes poseen el centrómero? ¿El brazo P o el brazo Q? Los Q. ¿De los 2 cromosomas? ¿Los brazos Q de los 2 cromosomas? ¿Sí o no? ¿Sí? No, no. Este es el brazo Q, vamos a ponerle aquí. Este es el Q y este es el Q. ¿Verdad? ¿Está? ¿Quiénes se unieron? Los que tenían el centro. ¿Y qué es lo que quedaron sin unir? Los que no tenían los P. Entonces, de estos 2, ¿quiénes se podrán unir al uso cromático? ¿Quiénes se pueden unir a la metafase? ¿Quién me podrá unir a la metafase? La pusieron frente. La unión de este Q con este otro Q se llama cromosoma translocado. Cromosoma derivado, cromosoma robertsoniano. Este cromosoma, como tiene centrómero, puede ir a la metafase y hace disyunción.
Estos de aquí que se llaman fragmentos acéntricos se pierden y se degradan. Por lo tanto, en el ser humano, ¿quiénes podrán hacer este tipo de translocación robertsoniana? Los cromosomas acrocénicos. Aquellos que tienen un P chiquito y un Q largo. Un Q largo. Entonces, ellos van a ser los candidatos a hacer este tipo de translocación robertsoniana. Continúo. El último tipo de expansión, por la expansión de material genético son las mutaciones genómicas. En las mutaciones genómicas yo voy a agarrar los cromosomas en su totalidad. Más o menos 1, 2, 3, hasta 22 cromosomas podrían ser. ¿Cómo se llamarían estas mutaciones genómicas cuando yo cojo 1, 2, 3 aneuploidy? Y si yo ya comienzo a sumar de 23 en 23, que esto va a representar el número n, más n, más 2n, más 3n, etcétera, etcétera, yo voy a tener mutación por el pleno. ¿Qué es lo que conocen más o menos? La aneuploidía. En la aneuploidía yo voy a tener el aumento o disminución de 1, 2, 3. Si tengo la disminución, se llama hipoploidía. Si tengo el aumento, hiperploidía. En los ejemplos que están colocados aquí, yo tengo 2n menos 1, 2n menos 2. Yo conozco el de arriba, 2n menos 1, que es monosomal. Entonces, ¿dónde observaré esto? Que cambia de 2n en mi célula somática. La célula somática es diploide y mi célula germinal es haploide. En el ser humano, ¿cuánto es? 46, y acá es 20. En base a esto, en base a los números diploides y haploides, acá ya está hecho por 2n. Si digo menos 1, ¿cuánto será? 45. Menos 2, 44. Después tengo más 1, 47, más 2, 48. Aquí, menos 1, 22, menos 2, 21, más 1, más 2, 24, 25. Entonces, como a su número total de cromosomas estoy disminuyendo o aumentando, de igual manera aquí, a su total de cromosomas estoy disminuyendo, aumentando, yo le puedo decir que hay lo mismo, monosomía. Ambos son monosomías en distintos tipos de células. ¿Este que será? Monosomía, para ambos trisomía y para ambos tetrasomía. En el caso de la euploidía, también puedo utilizar tanto para la célula somática como para la célula germinal. Ya no sería menos 1, menos 2, que sería más n más 2n. Puedo borrar, ¿no? Voy a borrar. ¿Qué le colocaría aquí? Más n más 2n. Menos n menos 2n. Aquí más n más 2n menos n más 2n.
sale M23. ¿Esto cuánto saldría? 0. Entonces esto ya no es posible. Esto ya no lo voy a considerar. Porque no lo voy a poder ni siquiera ver. Aquí, n más n, 2n, que sería 46. Acá cuánto sería 3n, 6 menos n, 0. Y este, para, ¿qué? San Pedrito, que me yapee desde el cielo, ¿no? Acá es menos 2n, ¿no? Que me yapee desde el cielo. Me debes n. Esto ya no se considera. Entonces, ¿por qué no se considera? Porque estamos observando mutaciones que ya han sido vistas en la realidad. Esto es algo hipotético. Estoy haciendo mi suma, estoy haciendo mi disminución y mi aumento. En el caso de los que son 3n, 4n, ¿cómo los llamaría? Poliploides, ¿verdad? Y si es 3n, triploide, y 4n, tetraploide. Aquí te triploide. Y acá los que salieron mutados 2n, ¿cómo les llamaré? Diploide. A partir de una célula germen. Y allá, que me salió 23. Mono, ¿ya? En una célula somática. Entonces, tanto la poliploidía que estamos observando, yo la puedo observar en los seres humanos recién nacidos o en las células somáticas que están haciendo proliferación alterada. ¿Qué significa acá? Hay recién nacidos con 23, todo su cuerpo 23, no. Podría haber el llamado mosaicismo, podría, pero es muy raro. ¿Qué es lo que sí pasa? Más frecuente en el cáncer. Yo puedo tener eso, 23, en mis células cancerosas. En mi célula terminal, ¿cuál de estos dos está más común? Este de acá. Este es muy infrecuente, muy infrecuente. Y si llega a salir, no fecunda. No hay fecundación. No hay fecundación, no sale del tubo de seminífero central, pero ya no sale para otro lado. Doctora, ¿Sí? nosotros no somos naturalmente diploides. Sí. O en este caso, Al nacer, desde el nacimiento, ¿no? o en este caso, hablando de diploidía, se refiere a que tendríamos que 92, o sea, el doble de lo que es. Aquí, en tu célula terminal. Por eso estamos colocando, a partir de una célula terminal, puedo formar la mutación de diploide. De repente no llegó mi voz. Tercer tipo de mutación, las mutaciones por sus causas. Tenemos dos tipos de causas, naturales y artificiales. ¿Qué tenemos aquí? Una lista de enfermedades que son causadas por mutaciones en estos genes, ¿de acuerdo? Entonces, si son causadas por mutaciones en estos genes, son enfermedades con mutaciones génicas. Entonces, las mutaciones naturales pueden ocurrir y generar mutaciones génicas, mutaciones que más, cromosómicas y genómicas, de manera espontánea. ¿De qué va a depender que sea espontánea o sea artificial? Va a depender de si es una enfermedad génica, de cuánta probabilidad de que este gen mute por cada división celular, cuánto esa probabilidad sea. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta tabla? Dice tasa de mutación. Esta tasa de mutación solamente nos indica cuánto es la probabilidad de que haya por división celular, la probabilidad de que haya un cambio en el gen.
realización de esa mutación, ¿en dónde? En una zona específica del gen. Si estamos hablando de células germinales, ¿durante qué proceso puede ocurrir dicha mutación esporádica? Durante la gametogénesis. Entonces voy a tener mi gametogénesis tanto femenina como masculina. ¿Qué voy a observar en la femenina? Aparición de mutaciones cromosómicas, numéricas y con menos frecuencia estructurales. En masculinos, gametogénesis masculina, mutaciones génicas. Mutaciones génicas con mayor frecuencia. Con respecto a las células somáticas, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. El mecanismo de daño genético, que significa mutación, y la reparación de dicho daño es continua. Va a haber duplicación del ADN sin esa mutación. Sin embargo, cuando avance el tiempo, ciertas mutaciones no son reparadas y que comienza a aparecer los errores de la duplicación del ADN. Estos errores tampoco son reparados y con el tiempo el daño aumenta y ese aumento va a generar la inestabilidad genómica. Dos posibles resultados son envejecimiento y el cambio. ¿Cuáles son los procesos moleculares que ayudan a generar las mutaciones espontáneas? En primer lugar, vamos a hablar de la generación de esta mutación espontánea del tipo gen, ¿de acuerdo? Del tipo gen. Para ver el tipo génica tenemos que observar las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas, cuando cambian por un isómero, se le va a llamar tautomería. ¿Qué tipo de cambio va a ser? Va a cambiar de forma amino a una forma imino y de una forma ceto a una forma imino. Este cambio por tautomería, adenina y citosina, ambas son de tipo amino, van a cambiar al tipo imino. La pregunta aquí es, ¿qué significa este símbolo? Regresa, va y regresa. Entonces este cambio puede repararse, ¿no es cierto? Si yo cambio y estoy diciendo que este es un generador de mutaciones, entonces va a volver por sí mismo. Es reversible. Es autorreversible, reversible y solito. ¿Por qué digo autorreversible? Porque va a generar una mutación. Entonces, si hay tautomería, yo necesito reparación del ADN. Ojo. En el caso de la guanina, cambia de ceto a eno, también de manera reversible. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto? Citosina, ¿con quién se une? Guanina. Y nuestra adenina con glamina. Pero ¿cuáles se van a unir? No va a decir purina y pirimidina. Ya no me importa eso ahorita. Eso era para los tipos de mutación. Estoy viendo las causas. Esta es amino. Y esta es C. Esta es amino. Y esta es C. Unión de amino con ceto, unión de amino con ceto, unión de purina con pirimidina.
ya lo cambié. ¿Se va a poder unir con la guanina? ¿Sí o no? ¿Se va a poder unir a la guanina? ¿Sí o no? No se va a poder unir. ¿Va? No se va a poder unir. Entonces, mi guanina, que es ceto, no va a cambiar porque ya está unida. Está dentro del ADN. Acá hay más, acá hay más. ¿Por qué no se va a unir? Porque esta solamente va a poder hacer dos fuentes de hidrógeno y esta tiene que ser tris. Aquí, en mi adenina, si yo lo cambio su forma imina, si lo cambio a ser adenina imina, se unirá a la timina. No, va a formar tres. Por lo tanto, no hay fuente de hidrógeno. Esta sigue siendo ceto, esta sigue siendo ceto. Vamos con la otra posibilidad. Esto estamos suponiendo que están unidos, están dentro del ADN. Ojo. Si yo encuentro dentro del ADN ya una citosina imina, ¿con quién se unirá? Con la adenina. Se va a unir con la adenina. Aquí, la adenina amino, ¿con quién se unirá? Imina. AC3, ¿con quién será? Con la citosina. Entonces en mi ADN yo tengo la unión de una citosina imino con una adenina amino y puedo tener también unión de adenina imino con una citosina amino. Cambia, regresa, porque dijimos que era reversible, ¿correcto? ¿No? Se convierte amino. Esto también. Adenina amino. Quedó esta amino. Citosina amino se une con adenina amino. ¿Se une o no? No. No hay unión, no hay nada. Aquí es 3, 1, 2, 3, y acá es 2. Acá es 2, acá es 3. No hay. Por lo tanto, he hecho mi cambio tautomérico, ¿verdad? Imino por amino y viceversa. ¿Qué es lo que estoy observando aquí? Que no hay unión por fuente de hidrógeno. Estos fuentes de hidrógeno, al no formarse entre bases hidrogenadas, se llama mal apareamiento. Mal apareamiento, mal apareamiento. El apareamiento es cuando yo digo citosina con guanina o adenina con. El nombre, el alias es mismo. Entonces, el mal apareamiento me genera, ¿qué cosa? Esta no unión entre bases